Mis queridos hermanos y amigos, Dios me los bendiga. Un saludo a todos ustedes. Qué gusto poder una vez más conectarme con usted y unirme en este tiempo de clamor y de oración. Doy gracias a Dios por usted, por su perseverancia, por su constancia, porque se mantiene orando y ya son muchos días, más de un año, que estamos clamando a Dios. Desde que empezó esta pandemia, no hemos dejado de buscarlo. Cada día hay un pastor que está acompañándonos y bendito sea Dios, a mí me han pedido que yo les acompañe los días viernes. Así que ha encantado la vida para juntos orar, juntos leer la Biblia, juntos aprender, recordarnos las cosas que Dios nos manda, nos dice que hagamos. ¿Cómo debemos hacer para que las cosas salgan bien? Así que vamos a orar un momento a Dios y luego tomamos un tiempo para leer la Biblia y reflexionar en algunas cosas que quiero esta noche compartir con usted. Hoy quiero hablarle de la necesidad de autodisciplinarse. La autodisciplina espiritual, la autodisciplina como cristianos es vital para no quedar en el camino lamentándonos de no haber llegado a las metas que nos hemos trazado. La autodisciplina es lo que va a permitir que nosotros tengamos sueños y los hagamos realidad y que lleguemos a los objetivos que nos trazamos y que la mano de Dios nos acompañe y nos bendiga. Entonces vamos a hablar de la autodisciplina espiritual. Vamos a orar un momento, acompáñenme allí. Amado Dios y Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, porque una vez más tú nos permites unirnos con nuestros hermanos en la red, desde los distintos lugares. Yo sé que hay muchos hermanos de Quito, de Bahía, de Puerto Viejo, de Manta, del Oro, Santa Rosa, de Guayaquil, de todos los lugares posibles donde los hijos tuyos, Señor, se conectan para orar juntos y edificarnos con la palabra que tú nos das cada día. Gracias, Señor, por cada pastor que nos acompaña en este clamor que hacemos todos los días. Gracias por cada miembro de la iglesia que constantemente se levanta para conectarse a partir de las 7 de la mañana. Gracias, Señor. Quiero agradecerte por la vida de nuestras autoridades espirituales que nos presiden, como nuestro pastor David Montre, por nuestros hermanos miembros de la Junta Directiva Nacional. Señor, te pedimos que la gracia y el favor tuyo los siga acompañando, porque ellos son los que van delante, la punta de lanza, que encaminan a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera a cumplir tu propósito. Gracias por ellos, gracias por nuestro querido pastor David, porque él es un hombre que ha tenido que autodisciplinarse para poder atender todas las necesidades que implican él como presidente de esta misión, tener que atender día a día, pero no solo la misión, Alianza, sino su familia, la iglesia local, la iglesia central de Milagro y todas las iglesias del Ecuador, a través de los distritos, él las atiende, y también las iglesias de Latinoamérica y las iglesias también en cierta manera del mundo entero. Él tiene que estar pendiente de todas estas actividades, necesidades, y por eso, Señor, queremos pedirte fortaleza, que le ayudes, que le bendigas, que le guardes, le protejas, porque Él tiene una batalla diaria, una lucha diaria. Y nosotros, Señor, le respaldamos, nosotros le estimamos mucho, porque es un hombre que nos ha enseñado mucho acerca de la fe. Señor bendito, te pedimos también que tú fortalezcas a cada distrito que está organizado en la Alianza Cristiana del Ecuador,
a cada presidente, a cada directiva, que tú bendigas, Señor, a Ángel y a Nafe y también los departamentos de la Iglesia Nacional, y también, Señor, bendiga ricamente las iglesias locales, bendiga, Señor, los ministerios a nivel local. Te doy gracias infinitamente, Señor, por el privilegio que tú me has dado a mí de poder pastorear, cuidar la iglesia tuya, Señor, aquí en la voluntad de Dios, en la Troncal. Y gracias, Señor, también por el privilegio de poder presidir las iglesias del Distrito Sur. Muchas gracias, Señor, por nuestros hermanos, miembros de la directiva que nos acompañan en este año, por César Parrales, por Saúl Castro, por Osvaldo y por Darwin Obando. Gracias, Señor, por ellos, porque ellos son un apoyo para mí, para trabajar mirando el bienestar de las iglesias. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, por mi familia, que me acompañan siempre, por la iglesia local, que me apoyan, me respaldan. Y gracias, Señor, porque tú me has permitido cumplir 52 años y los he disfrutado, Señor, con la gracia y la bendición tuya. Señor, yo te agradezco mucho por toda la bondad tuya manifestada en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia local, en el distrito y en todas las iglesias, Señor, del Ecuador. Querido Padre, te pido, Señor, que también bendigas a nuestros queridos hermanos que cada día, Señor, se conectan con sus necesidades, que piden oración, Señor, pidiéndote que tú que los conoces, tú que sabes cuáles son sus necesidades, tú los bendigas. Señor, te pido que esta mañana, Señor, tú, bendito Dios, puedas poner en el corazón de ellos la fe, la confianza de que sus oraciones están puestas delante de ti y que ellos también puedan seguir, Señor, orando y también pidiendo oración a los demás para poder juntos vencer toda dificultad que se nos presente en el camino. Te doy gracias infinitamente, Señor, por este nuevo día que tú nos regalas para poder aprender tu palabra y que esta mañana tú puedas hablar a nuestro corazón. En el nombre bendito de Cristo Jesús, te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, quiero invitarles a leer Primera de los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 24 hasta el versículo 27, donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia que tiene serias dificultades, un pueblo de creyentes que tienen conflictos, tienen crisis, que están muchas veces haciendo las cosas equivocadas. Y entonces Pablo les muestra a ellos que la vida cristiana es como una carrera, la compara como con la figura de un atleta. Los cristianos somos como los atletas, que corremos una carrera, y dice el apóstol Pablo, usando la figura de las carreras en el Imperio Romano, ellos corrían por una corona que se daña, que se marchita. Y Pablo dice que nosotros los creyentes corremos por una corona eterna, una corona gloriosa. El apóstol Pablo dijo que a él ya sus días habían terminado y que por lo tanto estaba listo para recibir la corona que el Señor, juez justo,
le daría a él y a todos los que tenían la esperanza en la resurrección. Entonces nosotros, usted y yo, mi amado hermano, estamos en una carrera, y carrera quiere decir urgencia. Estamos viviendo la vida con urgencia, no caminando, sino corriendo. Y tenemos que saber que un atleta, para ganar una carrera, tenía que disciplinarse, tenía que abstenerse de ciertas cosas. Y entonces Pablo utiliza la figura del atleta y también utiliza la figura del luchador. No sé si boxeador en ese tiempo, pero sí luchaban los guerreros, ¿no? Y dice el apóstol Pablo que en el verso 26, yo de esta manera corro, no como a la aventura, que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces Pablo dice, nosotros somos como los atletas y como los luchadores. No debemos pensar que un atleta entra al campo sin disciplinarse. Tampoco un luchador entra al campo de batalla sin una autodisciplina, un entrenamiento, una preparación que le ayude a ganar la pelea. Y entonces Pablo utiliza esta figura que me llama la atención, y dice en el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Entonces Pablo se considera un líder, un heraldo, una persona que va delante de los demás, uno que abre puertas, uno que abre brechas, la punta de lanza, el que va abriendo camino para los demás. Y Pablo dice, no vaya a ser que yo, que les he estado delante, guiándoles como líder de ustedes, por no tener la autodisciplina, vaya a terminar descalificado, y eso sería fatal. Mi amado hermano, usted y yo hemos sido ejemplo para muchos, les hemos predicado el evangelio a muchos. Usted, me imagino, le ha predicado a su familia. Usted ya viene caminando con Dios muchos años y usted ha sido una persona que ha estado siempre delante. Pero Pablo nos dice, cuidado que al pasar los años nos confiemos y pensemos que no va a pasar nada y estemos dormidos con la guardia baja y de repente ocurra una desgracia que nos haga quedar en el camino avergonzados, descalificados, y también perdamos la corona que Dios tenía para nosotros. Me llama la atención que Pablo pasa al capítulo 10 a mostrarnos el ejemplo del pueblo de Israel, quien por no tener autodisciplina quedaron en el camino, caídos, derrotados, vencidos por aquellos enemigos que ellos no supieron enfrentarlos con la actitud correcta. Quiero invitarle a leer el capítulo 10 y mostrarle lo siguiente. Mire, en el verso 1 al verso 4 hay algo que se repite constantemente. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Note, todos pasaron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Verso 2. Todos en Moisés fueron bautizados, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Entonces, en estos 4 versos se repite 5 veces esta palabrita, todos, 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 todos. Queriendo decir con esto el apóstol Pablo que Dios les dio a todos los israelitas que salieron de Egipto los mismos privilegios. A todos les dio la misma gracia, el mismo favor. A todos los israelitas Dios les concedió todas las oportunidades, todos los recursos que ellos necesitaban para llegar a la meta.
a todos. Ninguno de ellos podía decir, a mí Dios no me ayudó, a mí Dios no me dio. No, no. Una y otra vez Pablo repite, todos, 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 todos. Pero en el verso 5, mire lo que dice el apóstol. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. De los más de ellos, de la mayoría, en otras palabras, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¡Wow! Esto nos pone en alerta. Esto a mí me enseña. Créame que yo he reflexionado mucho en estos días, porque nosotros, la iglesia, estamos leyendo la carta a los Corintios. Y yo les he enseñado a mis líderes, les he enseñado a mi familia, y yo mismo me he enseñado que si a los israelitas, que tuvieron todas las oportunidades y todos los recursos espirituales, todo recibieron de Dios, y fracasaron la mayoría de ellos, entonces esto me dice que puede pasarme a mí, puede pasarle a nuestros hijos, puede pasarle a nuestros hermanos líderes, a nuestros hermanos de la iglesia, nos puede pasar también a nosotros. De hecho, mis amados hermanos, en el verso 6, mire lo que el apóstol dice. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, hay más o menos 3, 4, 5, unos 5 enemigos de los creyentes que menciona el apóstol, que derribaron a los judíos y los avergonzaron y los dejaron tirados en el desierto porque no tuvieron autodisciplina. 5 peligros, 5 tentaciones, 5 adversarios de la fe que pueden destruirte a ti si tú no tienes cuidado, mi amado hermano. ¿Cuál es el primero? La codicia. En el verso 6 dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Por qué los judíos se quedaron a medio camino y fracasaron? Porque dejaron que la codicia les haga pedir al gusto de ellos las cosas que ellos querían y no aceptaban las cosas que Dios les daba. Esto me llama la atención mucho, porque hoy en día muchos predicadores lamentablemente le están enseñando a la gente a que busquen y pidan de una manera codiciosa cosas que a ellos les agrada, en lugar de pedir a Dios que haga su voluntad en sus vidas. Entonces la codicia puede estar en muchos hermanos en Cristo, que los va a apartar de Dios y que los va a derribar y van a quedar tendidos en el suelo. El otro adversario, peligro de un creyente, está en el verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. La idolatría. Mire, la codicia y la idolatría van de la mano. La idolatría es lo que le pasó a los judíos cuando Moisés subió al monte para estar con Dios 40 días y recibir las leyes y todos los mandamientos, y el pueblo quedó abajo en las faldas de la montaña, encargado a Aarón. Y Aarón, cobarde, débil, frágil, permitió que el pueblo comience a hacer un ídolo. Él mismo les ayudó a hacer un ídolo y comenzaron a adorar a un becerro porque Moisés no venía. Y entonces, cuando Moisés descendió adorando y ellos estaban adorando al becerro, Moisés se enojó, tiró las tablas y les molió al becerro y lo tiró en el agua y les hizo tomar esa agua. Y entonces nos dice la escritura que por la idolatría el pueblo entonces se apartó de Dios y tristemente quedaron tendidos en el suelo. El tercer enemigo que los derribó a ellos, en el verso 8, la fornicación.
Ellos fornicaron y dice la Escritura que cayeron en un solo día. 23,000 personas bajo castigo murieron por haberse juntado con las mujeres de las otras naciones que Dios había dicho no lo hagan. Ellos se juntaron y murieron 23,000 de golpe. Imagínense, 23,000. Ni la pandemia ha hecho tanto como en ese momento. El juicio de Dios vino sobre la desobediencia. Y entonces la fornicación es un pecado que hoy afecta a los creyentes. Ya no hay diferencia entre las parejas de creyentes y las parejas inconversas. Los jóvenes hoy en día llegan al altar, pero ya llegan habiéndose acostado, habiendo fornicado. No pueden tener ellos la conciencia de que son cristianos, hijos de Dios, y que tienen que ser diferentes. Entonces esto está derribando a mucha gente. El otro enemigo que derribó a los judíos es en el verso 9. Dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Tentar a Dios, provocar a Dios. El pueblo de Israel le provocó. ¿Puede Dios traer carne? Porque solo tenemos este maná. Y allá en Egipto comíamos de todo, no nos faltaba nada. Y comenzaron a murmurar. Y dijo el Señor, basta ya de este pueblo que tanto se queja y tanto murmura de mí. Y entonces las serpientes los mordían. Y ahí fue que Dios le dijo a Moisés que levante un asta de bronce, una serpiente de bronce, y que todo aquel que miraba a la serpiente podía sanarse del veneno que le ponía la serpiente en su cuerpo. Otro enemigo que derribó a los judíos en el verso 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Se da cuenta? Murmurar, este pecado de hablar en voz baja, de hablar despacio, de hablar de otros, de compartir a veces chismes, cosas negativas, habladurías, y ese tipo de cosas es tan fatal, tan negativo para la fe, mis hermanos. Y entonces el apóstol Pablo nos está enseñando que él le enseñó a su cuerpo a someterse. En otras palabras, cuando él tenía ganas de murmurar o de chismear, él le decía a la boca, cállate, enmudece, y le enseñaba a la boca a callar. Él también tenía tentaciones como cualquier hombre, porque no tenía una esposa, pero él enseñaba a su cuerpo a que se calme. No vamos a ofender el nombre de Dios. Y Pablo nos enseña que con autodisciplina se puede vencer el pecado. Con autodisciplina se le dice no a las tentaciones. Con la autodisciplina y el temor a Dios, uno se aleja de aquello que es peligroso para no perder la meta, el premio que Dios nos va a dar en su bendita misericordia. Y entonces el apóstol Pablo nos dice que este pueblo de Israel no tuvo disciplina, no ejerció dominio propio y fueron derribados por aquellos pecados que hoy en día también van a derribar a la iglesia del Señor si nosotros no le enseñamos esta actitud de autodisciplinarse, de cuidarse, de impedir que el pecado entre en su corazón. Muy bien, quiero entonces allí quedarme un momento e invitarle que oremos a Dios por algunas cosas que nos han pedido hermanos que les pongamos en oración. Y también, hermano, vamos a orar por esto, para que Dios le ayude a la iglesia a decir no al pecado, a vivir en santidad, a cuidarnos, que nosotros como padres ayudemos a nuestros hijos a no vivir fornicando, a no vivir criticando ni codiciando las cosas de este mundo, que enseñemos a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios y enseñemos a los hermanos de la iglesia a vivir una vida correcta. Únase a orar un momento, mi amado hermano. Padre bendito y Dios todopoderoso, gracias por tu palabra que nos recuerda
que hay peligros en el camino de la fe. Y tú nos has mostrado esta noche aquellos peligros por el cual el pueblo de Israel pasó, que no supieron destruirlos y ellos les destruyeron al pueblo. Señor, el apóstol Pablo nos dice, estas cosas sucedieron y fueron escritas por el Espíritu Santo para darnos ejemplo a nosotros, a fin de que nosotros tomemos las medidas, a fin de no caer en ellas. Bendito Padre, te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe, fortalezcas a los pastores para que los pastores no caigan en el pecado y nos guardemos para ti, Señor, para que nuestras familias no se aparten de ti y guardemos nuestra familia para ti. Te pedimos, Señor, por los hijos de los creyentes, para que sean sujetos a la obediencia, sujetos a sus padres, y los padres podamos amarlos, cuidarlos, darles tiempo, protegerlos, porque ellos necesitan de la guía de nosotros. Señor, te rogamos por aquellos hijos de aquellos pastores, líderes, hermanos en Cristo, que lamentablemente han tomado malos caminos y traen dolor al corazón de sus padres. Te pedimos que perdones ese pecado y te pedimos que tú toques sus vidas, que tú hables al corazón de ellos y se vuelvan a ti. Quizás tú tengas que permitir que vayan y toquen fondo en algún momento para que se den cuenta que hay que volver a ti, porque lejos de ti no hay nada. Oramos, Padre, por los inmigrantes venezolanos que están contagiados del COVID-19 aquí en Ecuador y ellos no tienen un trabajo, no tienen recursos, no tienen cómo protegerse porque son vulnerables, porque no tienen un lugar donde habitar. Señor, te pedimos que haya atención, Señor, del gobierno para estas personas, pero también te pedimos que nosotros los creyentes, cuando nos encontremos con algún hermano venezolano, les podamos extender la mano, apoyarle hasta cuando ellos puedan mejorar y regresar a su tierra. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Padre, también elevamos un clamor por la desgracia del femicidio, por este acto de maldad que Satanás ha puesto en muchos hombres, hombres malos, hombres perversos, hombres bajo el poder satánico, que han asesinado a la mujer con la cual se acuestan, con la cual han tenido hijos, mujeres a las cuales le prometieron amor, protección y que ahora les quitan la vida. Ten misericordia, Padre bendito, de estos hombres, pero también, Señor, te pedimos de aquellas mujeres que también hacen daño a sus maridos. Señor, oramos para que allí en la cárcel donde ellos van a pagar sus delitos puedan tener la oportunidad de arrepentirse. También oramos, Señor, por los ministerios de la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, por todos los ministerios y departamentos, misiones de educación cristiana, ANAFE, ANGE, y todo, Señor, el trabajo administrativo que se lleva a cabo en la Iglesia Nacional y por todos los distritos, Señor, que la Alianza Cristiana del Ecuador tiene. Te pedimos, bendito Padre, que tú fortalezcas ese trabajo y que tú proveas los recursos para el sostenimiento de estos hermanos pastores, esposas de pastores, viudas, viudos también que han perdido, Señor, un ser querido, y que la Iglesia Nacional les apoya económicamente. Señor, te pedimos también por los niños de la calle, que corren el riesgo, el peligro del abuso, del maltrato, de los vicios, de la droga, del alcohol. Señor, ten misericordia por aquellos niños que abandonan el hogar para refugiarse en la calle. Padre Santo, llénate de la misericordia y extiende tu mano y permite, Señor, que haya instituciones, organizaciones para que puedan atender esta necesidad y ellos puedan salir de las calles para una mejor vida. Ten misericordia, Señor, de los drogadictos, alcohólicos que están en la calle perdidos en los vicios, que puedan salir de allí. Señor, que las iglesias podamos tener ministerios de ayuda, de apoyo, Señor, a estas personas necesitadas. También, Señor, queremos orar por Dayana, una mujer amiga
que está pasando por una crisis de salud, se le regó la bilis en su interior del cuerpo y está pasando por una crisis severa, necesita una operación, necesita tu gracia, tu ayuda, y te pedimos que la sanes, Padre, y te pedimos que tú le des la oportunidad de salir bien del quirófano y ella pueda regresar a su hogar, Señor. Pedimos por su esposo, por sus hijos, que tú los fortalezcas, también por mi hermana Jacinta Morán, que ella, Señor, también tuvo un problema de parálisis facial, y te pedimos que tú la sanes, Padre, para la gloria tuya. Y también oramos, Señor, por los diferentes grupos que se van abriendo en cada iglesia para predicar tu palabra en las casas. Gracias, Señor, por nuestros grupos aquí en la voluntad de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has dado 80 grupos que están trabajando activamente, predicando tu palabra, cuidando a las diferentes edades, grupos de niños, grupos de adolescentes, grupos de jóvenes, grupos de matrimonios, grupos de familias. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido ricamente aquí en la iglesia y ya estamos, Señor, con 80 grupos. Queremos, Señor, que tú nos permitas llegar a 100 en este año y el próximo año, Señor, seguir multiplicándonos, cuidando a las personas para que puedan crecer espiritualmente. Señor, te agradezco por cada iglesia que ejerce su ministerio de evangelización y discipulado, y que, Señor, tú permites que podamos cuidar a la gente de una mejor manera. En el bendito nombre de Jesús, pongo en tus preciosas manos nuestros líderes que trabajan, que sirven, nuestros líderes de la red de niños, nuestros líderes de red de adolescentes, nuestros líderes de la red de jóvenes, nuestros líderes de la red de matrimonios y de la red de familias. Señor, oramos para que tú los fortalezcas cada día y los bendigas y podamos seguir trabajando para predicar tu palabra. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que también están conectados y sus necesidades, sus peticiones que ellos están escribiendo, poniendo. Señor, que tú los atiendas con tu misericordia y extiendas tu mano y los bendigas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces quiero terminar, mis queridos hermanos, leyendo esta última cosita. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo entonces trata de enseñarnos? Ya nos ha mostrado que la vida es como una carrera, hay que disciplinarnos para llegar al final y tener una corona. Y ya nos ha mostrado cuáles son los peligros con los que se enfrenta un cristiano en la vida y que posiblemente por no saber decir no a estas cosas quedan eliminados, quedan descalificados y avergonzados en el camino. Dios no quiere que si tú caigas te quedes tirado. Dios quiere que te levantes, que te sacudas el polvo y sigas caminando, mirando hacia adelante a la meta. No llegan a la meta quienes nunca han caído, sino los que saben levantarse, saben buscar la gracia de Dios, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El Señor jamás te va a dar la espalda si tú caes, pero muchos caen y se quedan allí, ya no se levantan. Y entonces, primera cosa que Pablo quiere que aprendamos de todo esto. Número uno, Pablo quiere que nosotros nos miremos en estos ejemplos y saquemos lecciones para nuestra vida. Dice el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, primera cosa, nosotros los creyentes, la iglesia de hoy, tiene que mirar el ejemplo del pueblo de Dios, Israel, sus errores, sus malas decisiones, sus fracasos, para nosotros decir, yo por ese camino no me voy. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, dice el dicho popular. Entonces, cuando tú mires el fracaso de alguien, aprende para ti. Cuando tú veas el divorcio de una familia, aprende para ti a cuidar tu familia. Cuando veas que los hijos de alguien cayeron en drogas, cuida a tus hijos para que no les pase lo mismo. Entonces, mi amado hermano, primera cosa, aprender. Esa es la primera enseñanza. Aprendamos de los errores de los demás para no vivir los mismos errores. Basta con lo que le pasó a otro para que no te pase a ti si tú sabes aprender de eso. Número 2. Dice en el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
el que piensa que está firme, mire que no caiga. Es decir, no se confíe, no se duerma, no diga a mí no me ha pasado, bendito sea Dios, yo he vivido bien y ya llevo 20 años caminando con Cristo. No se confíe, hasta el día que usted muera, usted es vulnerable y tiene que luchar, tiene que estar 4 ojos, atento, no deje que el enemigo le ponga una cascarita y le haga caer. Manténgase orando, manténgase pidiendo a Dios sabiduría, como dijo Jesús. Oren para que no caigan, no oren para que salgan. Jesús no dijo que nosotros debíamos orar para salir de un problema, teníamos que orar para no caer en esos problemas. Y número 3, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid. Mire aquí, Dios te da la salida cada vez que estés frente a una tentación. Tú tienes que saber que ninguna tentación que se te ponga en el camino es algo que no se puede superar. Todas se puede superar, siempre que dependas de Dios y seas prudente para escapar, para huir y no quedarte allí abusando de tu fe. No, que a mí no me pasa nada porque Dios está conmigo, yo siempre he vencido todo pecado con Dios, así que yo no tengo miedo a nada. No. La Biblia nos enseña que aprendamos a buscar siempre las salidas que Dios nos da y salgamos huyendo, escapando de las tentaciones. Como hizo José. José vio que la cosa se le estaba poniendo difícil con la mujer de Potifar. Él se dio cuenta que ya no podía soportar, resistir más y salió huyendo para salvar su corazón, que no se afecte por el pecado, para no pecar contra Dios y hacerle daño a Dios. Y miren, hermanos, quizás huir del pecado pueda que traiga consecuencias como burlas, humillaciones, qué sé yo, pero en cambio Dios está feliz. Dios está contento con esa actitud de huir del pecado para no ofender a Dios. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó ahí con José? Que Dios le dio la victoria, Dios lo sacó a honra, Dios lo levantó y Dios le puso en lo alto, porque Dios honra a los que le honran. Y dice la Biblia que a los que lo menosprecian, Él los tiene en poco. Entonces, mis amados hermanos, con esto quiero entonces animarle que nos autodisciplinemos cada día, buscando a Dios en oración, leyendo la palabra y siempre mirando, cuando leemos la Biblia, mirando los errores de otros que están escritos en la Biblia para no cometerlos, aprendiendo a depender de Dios cada día, orando a Dios que no nos deje caer en esto y también mirando alrededor de nosotros por donde el pecado quiere tumbarnos y saquemos el cuerpo. Es mejor que digan, aquí huyó que aquí cayó. Muchas gracias por acompañarnos y que esta palabra sirva para que usted se mantenga firme. Y si cayó, se levante como Jesús levantó a Pedro, así como levantó a la mujer adúltera y la animó y le dijo, vete, eres libre. A Pedro le dijo, cuida mis ovejas. El Señor tiene otra oportunidad para ti si tú has caído, pero si te quedas allí lamentándote, llorando, quejándote de que nadie te ayudó, que no tienes la oportunidad, entonces vas a perder la corona y vas a perder la honra de Dios. Que Dios te ayude, mi amado hermano. Un abrazo, que Dios te bendiga y terminemos este tiempo orando a Dios. Amado Dios, muchísimas gracias por las advertencias de tu palabra. Muchísimas gracias por los hermanos que se han unido a nosotros en este día para orar. Muchísimas gracias, Señor, por la salud que nos das para seguir orando cada día. Gracias por la protección divina que tú nos has dado para no caer por este virus inmundo que hoy le ha quitado la vida a mucha gente. Señor, te pedimos consuelo para todos nuestros hermanos que han perdido un ser querido. Señor, la semana pasada nosotros como iglesia despedimos a nuestro hermano querido Mesías Bernal, quien falleció producto de un cáncer.
y su esposita, su hijo y sus hermanos, su mamá, tienen profundo dolor y ellos necesitan tu consuelo. También, Señor, nuestro querido hermano Olger perdió a su papá, lamentablemente por una bacteria que entró a su organismo y le cortó la vida. Él también tiene un profundo dolor por la pérdida de su papá y te pedimos consuelo para él y toda su familia. Y para todos nuestros hermanos que han perdido un ser querido, para todos quienes están enfermos y tienen angustia, ansiedad, extiende tu mano, Padre, bendícelos, fortalécelos y levántalos en victoria. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi amado hermano, un abrazo a la distancia. Dios me lo cuide, Dios lo bendiga, que Dios te use grandemente para seguir animando con la palabra de Dios a todos los que están a tu lado. Un abrazo.